10 historias sobre perros perturbadores. Historia 1. Recuerdo los días que iba y venía del trabajo, siempre con la sensación de que algo no estaba bien. Un perro grande y oscuro solía seguirme, y aunque nunca me atacó, su presencia me hacía sentir incómoda. Me miraba con una intensidad que me helaba la sangre, y aunque intentaba ignorarlo, no podía evitar sentirme nerviosa cada vez que lo veía. Un día, mientras caminaba por una calle solitaria, alguien intentó asaltarme. Me agarró del brazo y me exigió que le diera mi dinero. Estaba aterrorizada, no sabía qué hacer. Pero justo cuando pensé que todo estaba perdido, el perro apareció de la nada y se interpuso entre mí y el asaltante. El perro gruñó y mostró los dientes, y el asaltante se alejó corriendo. Me sentí aliviada y agradecida, y me acerqué al perro para acariciarlo. Pero en lugar de alejarse, se quedó mirándome con una expresión extraña. Luego, me pareció escuchar algo que me hizo sentir aún más extraña. El perro me miró directamente a los ojos y me dijo, «Estamos a mano». No sé si realmente lo escuché o si fue mi imaginación, pero en ese momento, me sentí como si hubiera entendido algo profundo. A partir de ese día, nunca volví a ver al perro. Me pregunté si realmente había sucedido todo aquello, o si solo había sido mi imaginación jugando trucos conmigo. Pero algo dentro de mí sabía que el perro había sido real, y que me había salvado la vida. Me sentí agradecida y un poco confundida. ¿Por qué un perro que me había estado persiguiendo durante tanto tiempo me había salvado la vida? ¿Y qué quiso decir con «estamos a mano»? Nunca encontré respuestas, pero la experiencia me dejó una sensación de respeto y admiración por ese perro misterioso. A veces, cuando camino por la calle, me pregunto si el perro estará allí, vigilándome. Pero nunca lo he vuelto a ver. Tal vez sea mejor así. Tal vez sea mejor dejar algunos misterios sin resolver. Historia 2. Recuerdo haber visto a mi papá ser una mala persona con los animales durante toda mi vida. Siempre estaba gritando y golpeando a nuestros perros, y nunca parecía importarle su bienestar. Me preguntaba cómo podía ser tan cruel con criaturas que solo querían amor y atención. A veces me sentía culpable por no hacer nada para detenerlo, pero era solo un niño y no sabía qué hacer. Mi papá siempre había sido una persona difícil de tratar. Tenía un temperamento explosivo y se enfadaba por cualquier cosa, pero con los animales era diferente. Parecía disfrutar haciéndolos sufrir. Recuerdo que una vez nuestro perro se enfermó y mi papá se negó a llevarlo al veterinario. Me acuerdo de que el perro sufría mucho y yo me sentía impotente. Pero todo cambió un día que fuimos a la casa de mi madrastra. Ella tenía un pastor alemán llamado Max, un perro grande y hermoso que siempre estaba al lado de ella. Mi madrastra era una persona amable y cariñosa, y Max parecía adorarla. Me acuerdo de que Max siempre estaba jugando con ella y recibiendo caricias y premios. Un día, mientras mi madrastra y yo salimos a hacer algunas compras para la cena, mi papá se quedó solo con Max en la casa. Recuerdo que mi madrastra me dijo que no me preocupara, que todo estaría bien. Pero cuando regresamos, no encontramos a Max por ninguna parte. Buscamos por toda la casa y el jardín, pero no había rastro del perro. En su lugar, encontramos a mi papá en una esquina de la habitación, temblando de miedo. Tenía los ojos desorbitados y parecía estar en shock. Mi madrastra se acercó a él y le preguntó qué había pasado, pero él no respondía. Solo seguía temblando y mirando al vacío. Nunca supimos qué pasó entre mi papá y Max, pero algo terrible debió haber sucedido. Mi madrastra se enfureció y decidió dejar a mi papá ese mismo día. Me acuerdo de que me sentí aliviado, pero también preocupado por mi papá. Después de ese día, mi papá quedó traumatizado. Lo tuvieron que llevar al psiquiatra y nunca volvió a ser el mismo. Mi madrastra decidió que era mejor que yo me quedara con mis abuelos, y así fue. Nunca volví a vivir con mi papá después de ese día. Lo extraño es que, después de ese incidente, mi papá dejó de maltratar a los animales. De hecho, comenzó a tratarlos con respeto y compasión. Comenzó a ayudar en un refugio de animales y se convirtió en un defensor de los derechos de los animales. Sin embargo, cada vez que ve a un pastor alemán, entra en estado de shock, se queda paralizado y no puede hablar. Es como si el recuerdo de Max todavía lo persiguiera. A veces me pregunto qué pasó en aquella casa y qué vio mi papá que lo cambió de esa manera. Pero supongo que algunas preguntas nunca tendrán respuesta.
Lo que sí sé es que mi papá nunca volvió a ser la misma persona después de ese día, y yo por mi parte aprendí a respetar y amar a los animales y a nunca tratarlos con crueldad. Historia 3. Recuerdo el día que visité el rancho de mis abuelos como si fuera ayer. Era un lugar hermoso, lleno de animales y campos verdes, pero había algo extraño en el ambiente. La gente del rancho hablaba de cómo los animales se desaparecían sin dejar rastro. Algunos decían que era un ladrón, pero nadie sabía quién era ni cómo lo hacía. Yo no le di mucha importancia al asunto, pero un día me desperté en la noche para ir a buscar agua al pozo que estaba cerca de la casa. La luna estaba llena y alumbraba todo con una luz plateada. Mientras caminaba hacia el pozo, vi algo que me hizo detenerme en seco. El perro Border Collie de mi abuelo, que se encargaba del ganado, estaba parado en sus dos patas traseras. Y no solo eso, sino que estaba sujetando a un cerdo con sus patas delanteras. El cerdo hacía sonidos de dolor y se retorcía en el suelo. Me quedé en shock unos segundos, sin saber qué hacer. No podía creer lo que estaba viendo. El perro parecía estar disfrutando de la situación y su mirada era diferente. No era la mirada de un animal normal, pero cuando el perro me volteó a ver, reaccioné. Corrí hacia la casa y me escondí debajo de mis cobijas, temblando de miedo. No podía creer lo que había visto. ¿Cómo era posible que un perro, un animal que siempre había sido tan dócil y amigable, estuviera haciendo algo así? Al día siguiente, intenté contarle a mi abuela lo que había visto, pero en lugar de creerme, se rió y me dijo que debía haber sido un sueño. Le contó a todos los de mi familia y se burlaron de mí. Un perro parado en dos patas, sujetando a un cerdo, eso es ridículo, dijeron. Mi abuelo se rió y me dijo que debía haber estado soñando despierto. Después de eso, dejé de hablar del tema, y muy pocas veces fui de visita a ver a mis abuelos. Pero cada vez que voy, puedo notar que el perro me sonríe de una forma perturbadora. Me sigue a todas partes, siempre vigilándome. Y aunque intento ignorarlo, siento que sabe que sé su secreto. Mi familia sigue burlándose de mí, diciendo que soy un niño que se inventa historias. Pero yo sé lo que vi, y cada vez que veo al perro, me acuerdo de aquella noche y me estremezco de miedo. Me pregunto qué está haciendo el perro y qué es lo que realmente está pasando en ese rancho. A veces, cuando estoy solo en mi habitación, me pregunto si realmente vi lo que creo que vi. ¿Fue solo un sueño o fue algo más? No lo sé. Pero lo que sí sé es que nunca olvidaré aquella noche y que siempre tendré miedo de ese perro. Historia 4. Todavía recuerdo cuando mi amigo me contaba sobre su miedo al perro poodle de su hermana mayor. Me decía que el perro entraba a su habitación y se le quedaba viendo, y que cuando dejaba la puerta abierta, a la mañana siguiente amanecía lleno de rasguños. Me contaba que incluso había momentos en los que escuchaba que el perro le hablaba, y que su voz era baja y amenazante. Me decía que solo me contaba a mí porque su familia no le creía. Su mamá se negaba a dejar al perro afuera porque su hermana de 24 años se iba a querer ir si no podía tener a su mascota con ella. Mi amigo se sentía solo y asustado, y yo intentaba consolarlo lo mejor que podía. Recuerdo que una vez mi amigo me mostró los rasguños que tenía en los brazos y las piernas. Me dijo que el perro lo había atacado mientras dormía y que se había despertado con dolor y sangre en su cuerpo. Me sentí horrorizado y le dije que debía hablar con sus padres sobre lo que estaba sucediendo, pero él me dijo que ya lo había intentado y que no le creían. Mi amigo me contó que su hermana siempre había sido muy protectora con el perro y que parecía tener una conexión especial con él. Me dijo que, a veces, cuando el perro se comportaba de manera extraña, su hermana lo justificaba diciendo que estaba estresado o que necesitaba atención. Pero mi amigo sabía que algo no estaba bien. Pero todo cambió una noche cuando mi amigo bajó a la cocina a comer algo. Me contó que vio al perro sentado en el sillón, con un semblante serio, que no lo hacía parecer un perro. Y entonces le habló. Mi amigo me dijo que el perro le dijo que si no se iba de la casa, lo iba a lastimar. Me contó que se sintió aterrorizado y que sabía que tenía que irse. Después de esa noche, mi amigo se mudó a mi casa
y nunca más volvió a tener contacto con su familia. Sus padres se lo rogaban, pero él se negaba a volver. Su hermana sigue diciendo que es un exagerado, que el perro es un animal inofensivo. Pero mi amigo sabe lo que vio, y sabe que el perro no es lo que parece. Lo que es aún más extraño es que el perro poodle nunca ha envejecido. Mi amigo me dijo que cuando él se fue de su casa, el perro ya tenía algunos años, pero ahora, después de tanto tiempo, el perro sigue igual. No ha cambiado en absoluto. Es como si el tiempo no pasara para él. Mi amigo y yo hemos hablado sobre esto muchas veces, y ambos estamos de acuerdo en que hay algo extraño en ese perro. No sabemos qué es, pero sabemos que no es un animal normal. Y aunque mi amigo ha intentado seguir adelante con su vida, siempre llevará consigo el recuerdo de aquella noche y del perro que lo aterrorizó. A veces, mi amigo se pregunta qué habría pasado si no se hubiera ido de su casa aquella noche. ¿Lo habría lastimado? Nunca sabremos la respuesta a esas preguntas, pero mi amigo sabe que tomó la decisión correcta al irse. Ahora, mi amigo vive una vida tranquila y segura, lejos de su familia y del perro, pero siempre llevará consigo el recuerdo de aquella experiencia aterradora, y nunca olvidará al perro poodle que lo cambió todo. A veces, cuando estamos hablando, mi amigo me mira con una expresión seria y me dice que nunca volverá a esa casa, que nunca se acercará a ese perro de nuevo. Y yo le creo, porque sé que él sabe lo que vio y tuvo que vivir. Historia 5. Recuerdo que desde que tengo memoria, mi abuela ha tenido una perrita chihuahua llamada Luna. Siempre ha sido una mascota muy querida y mimada por mi abuela, que la ha cuidado y atendido con dedicación durante toda su vida. Sin embargo, hace un tiempo, mi abuela comenzó a comportarse de manera extraña alrededor de Luna. Al principio, noté que mi abuela había dejado de mimar a Luna como solía hacerlo. Ya no la cargaba en brazos como antes, y solo le echaba la comida sin prestarle mucha atención. Me parecía raro, ya que mi abuela siempre había sido muy cariñosa con Luna. Pero pensé que quizás estaba estresada o ocupada con otras cosas. Pero un día, llegué a su casa y encontré a Luna afuera, temblando del frío. Me sentí mal al verla así, y la metí inmediatamente a la casa. Cuando mi abuela la vio, se puso a temblar del miedo. Me miró con ojos desorbitados y comenzó a hablar de manera apresurada. Desde hace unos meses, Luna no es la misma, me dijo. La he visto tener comportamientos extraños y perturbadores. Se comporta de manera agresiva cuando la acaricio, y a veces se queda mirando la pared durante horas sin moverse. Y el otro día la vi transformarse en un horrible ser. Me quedé sorprendida al escuchar sus palabras. Mi abuela siempre ha sido una persona muy cuerda y sensata, pero en ese momento, me pareció que estaba perdiendo la cabeza. Me contó que cuando vio a Luna transformarse, se asustó mucho y se alejó de ella. Pero cuando se dio cuenta de que yo estaba cerca, Luna volvió a ser la misma perrita cariñosa de siempre. No sé qué creer. Mi abuela tiene antecedentes de demencia, y he visto cómo ha ido perdiendo la memoria y la lucidez con el paso del tiempo. Así que decidí llevarme a Luna conmigo, para asegurarme de que esté bien cuidada y segura. No creo que mi abuela esté diciendo la verdad sobre Luna. Creo que su demencia está empeorando y está empezando a ver cosas que no existen. Pero de lo que estoy segura es de que voy a cuidar a Luna y asegurarme de que esté bien. La pobre perrita no se merece sufrir por la enfermedad de mi abuela. Ahora, Luna está conmigo, y parece estar bien. Está un poco mayor y cansada, pero sigue siendo la misma perrita cariñosa que siempre ha sido. Me alegra haberla sacado de la casa de mi abuela, y espero que pueda vivir sus últimos años en paz y tranquilidad. Historia 6. Recuerdo con mucha nostalgia que mi tío siempre nos hablaba de una experiencia que había tenido en la carretera panamericana. Era un hombre que viajaba mucho por trabajo, y esa carretera era una de las rutas que más frecuentaba, pero había una noche en particular que siempre mencionaba con un tono de voz diferente, como si todavía estuviera recordando el miedo que había sentido. Me contó que estaba manejando de noche y de repente un perro se cruzó en su camino. Era un husky, o al menos eso parecía.
Mi tío no se detuvo a ver si el perro estaba bien, simplemente siguió adelante porque estaba con prisa. No pensó que fuera un gran problema. Después de todo, era solo un accidente. La carretera estaba oscura y solitaria, y mi tío estaba concentrado en llegar a su destino lo antes posible. Pero cuando venía de regreso por la carretera, empezó a sentirse ansioso de la nada. Al principio, pensó que era solo el cansancio del viaje, pero luego, al voltear hacia un lado del carro, vio algo que lo hizo sentir un escalofrío. Un enorme husky estaba corriendo a la misma velocidad que su auto, y lo miraba con una gran furia en sus ojos. Mi tío me dijo que era una sensación de lo más aterradora. El perro parecía estar disfrutando del miedo que mi tío sentía, y su mirada era como si estuviera diciendo, «Te tengo en mi mira». Mi tío intentó acelerar, pero el perro seguía corriendo a la misma velocidad, sin esfuerzo aparente. No sabe en qué punto de la carretera lo perdió de vista, pero el miedo se quedó con él durante mucho tiempo. Después de esa noche, mi tío renunció a su trabajo. No podía soportar la idea de tener que volver a viajar por esa carretera y encontrarse con ese perro de nuevo. Me dijo que no valía la pena el estrés y el miedo que sentía cada vez que pensaba en ese incidente. Su familia y amigos intentaron convencerlo de que era solo una alucinación, pero mi tío sabía lo que había visto. Nunca entendí completamente lo que había pasado esa noche, pero mi tío estaba convencido de que algo sobrenatural había ocurrido. Nunca volvió a hablar del tema con la misma ligereza que antes, y siempre que mencionaba esa experiencia, su voz se volvía más baja y seria. A veces me pregunto qué habría pasado si mi tío se hubiera detenido a ver si el perro estaba bien después del accidente. ¿Habría cambiado algo? ¿Habría evitado ese encuentro aterrador en la carretera? Nunca lo sabré, pero lo que sí sé es que mi tío nunca volvió a ser el mismo después de esa noche. Mi tío se convirtió en una persona más introvertida y solitaria después de ese incidente. Dejó de viajar y se centró en su vida familiar. Y aunque nunca pude entender completamente lo que había pasado, sabía que mi tío había vivido una experiencia que lo había marcado para siempre. Historia 7. El día que nos mudamos a nuestra nueva casa. Estaba emocionada de empezar una nueva vida en este nuevo vecindario, pero pronto descubrí que algo no estaba bien. Una tarde, mientras estaba desempacando, un adolescente del lugar se acercó a mí y me dijo que tuviera cuidado con el gran danés del vecino. Me contó que el perro se robaba a los niños y que no sabía qué hacía con ellos, pero era algo malo. Me pareció una historia extraña y un poco alarmante, pero cuando le conté a mi esposo, se burló de la muchacha. Me dijo que había escuchado que tenía serios problemas de comportamiento y que no debía dejarme llevar por rumores tontos. Mi suegra también me dijo que no me preocupara, que seguramente era solo una broma. Pero algo en mí me hacía pensar en lo que la muchacha me había dicho. No había visto ni una pizca de juego o burla en su voz, y parecía muy seria. Mientras miraba a mis mellizos jugando en el patio, todo parecía normal. Incluso llegué a pensar que quizás me habían hecho una broma. Pero un día, mientras estaba en la cocina, miré hacia la casa del vecino y vi al gran danés parado en su jardín, mirando directamente a mis hijos. Era una mirada extraña y sombría, que me hizo sentir un escalofrío. El perro era enorme, con un pelaje café claro y ojos que parecían penetrar mi alma. Decidí invitar a la joven a tomar un té para que me contara más sobre la historia. Me contó que hacía unos meses, todo era normal en su casa. Pero una noche, llegó borracha de la calle y vio al gran danés parado en los botes de basura de su casa, mirando por la ventana de su hermano menor. Pensó que estaba alucinando por el alcohol, pero a la semana de ese incidente, su hermano desapareció sin dejar rastro. Mientras lo buscaba, vio que el perro tenía el peluche favorito de su hermano en su boca. Me dijo que estaba 100% segura de que fue el perro, pero que nadie le creía. Incluso la policía había mandado a hacerle pruebas psicológicas. Empecé a creerle a la joven. La mirada de ese perro no era normal, y ya muchas veces había escuchado que alguien estaba en nuestra basura. Cuando mi marido salía a ver, decía que solo era el perro del vecino que estaba explorando. Pero no sé cómo convencerlo para mudarnos y poner a mis hijos a salvo.
Me es difícil conciliar el sueño, y no sé qué hacer. La historia de la joven me ha dejado muy inquieta, y no puedo dejar de pensar en la mirada de ese perro. ¿Qué puedo hacer para proteger a mis hijos? ¿Debería hablar con el vecino? ¿O debería buscar ayuda en otra parte? No sé, pero sé que tengo que hacer algo para asegurarme de que mis hijos estén seguros. He empezado a investigar sobre el gran danés, y he descubierto que es una raza conocida por su lealtad y amabilidad. ¿Pero qué pasa cuando un perro de esta raza se comporta de manera extraña? Puede ser que esté enfermo o que haya sido entrenado para hacer daño. No tengo respuestas, pero sé que tengo que encontrar una manera de proteger a mis hijos. He decidido hablar con la joven de nuevo, para ver si puedo obtener más información sobre el perro y su dueño. Quiero saber si hay algo que pueda hacer para evitar que algo malo suceda. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para mantener a mis hijos a salvo. Historia 8. Mi abuelo materno siempre me decía que no confiara en los perros. Me contaba historias de sus encuentros con ellos, y como siempre parecía que había algo extraño en su comportamiento. Una de las historias que más me impresionó fue la de cuando él era niño y tenía que caminar desde su casa a la escuela. Me contó que el trayecto era de 1 hora y media y que siempre se iba muy temprano para llegar a la hora. En una de esas ocasiones, un perro comenzó a seguirlo. No estaba seguro de qué raza era, pero pensaba que podría ser un Golden Retriever. Era de madrugada y no podía verlo muy bien, pero notó que sus ojos brillaban con una intensidad que lo hacían sentir miedo. Mi abuelo me dijo que en ese momento tenía ganas de correr, pero su madre siempre le había dicho que lo mejor que podía hacer, al toparse con un nahual, era ignorar su presencia y seguir caminando calmado, para que el perro no sintiera su miedo. Así que intentó hacer eso, aunque sentía que el perro le susurraba cosas que no podía entender. El susurro era suave y constante, y mi abuelo no podía descifrar qué era lo que el perro estaba tratando de decirle. A medida que caminaba, el perro se mantuvo a su lado, sin acercarse demasiado ni alejarse. Mi abuelo sentía que estaba siendo observado y que el perro estaba esperando algo. No sabía qué era, pero sentía una sensación de inquietud que no podía sacudir. Cuando estaba a unas cuadras de la escuela, vio a sus compañeros de salón y escuchó cómo el perro le decía en un tono más audible: «Te salvaste». Mi abuelo me dijo que se sintió aliviado al ver a sus amigos y que el perro se detuvo en seco y se dio la vuelta, como si hubiera cumplido su misión. Mi abuelo me dijo que ese día le contó a su papá lo que había pasado y que su papá empezó a acompañarlo a la escuela. A partir de ese día, mi abuelo nunca más caminó solo por ese camino y siempre se sintió agradecido por la compañía de su padre. Meses después, un amigo de mi abuelo desapareció sin dejar rastro. Mi abuelo piensa que fue el perro, pero yo no estoy tan seguro. Tal vez fue otra cosa. Lo que sí sé es que mi abuelo nunca nos ha dejado tener un perro de mascota. Y es una lástima, porque mi mamá y mis hermanos siempre han querido uno. A veces me pregunto qué habría pasado si mi abuelo hubiera hecho algo diferente ese día. ¿Habría cambiado el curso de su vida? ¿Habría podido evitar que su amigo desapareciera? No lo sé. Pero lo que sí sé es que la historia de mi abuelo me ha dejado con una sensación de desconfianza hacia los perros que no puedo sacudir. No sé si alguna vez podré entender completamente lo que pasó ese día, pero sé que la historia de mi abuelo es una que siempre recordaré. Y aunque no estoy seguro de si creo en la idea de los nahuales o perros con poderes sobrenaturales, sé que la experiencia de mi abuelo fue real para él y que ha tenido un impacto duradero en su vida. Historia 9. Trabajo en el psiquiátrico desde hace varios años, y he visto casos de todo tipo. Pero hay uno que me ha llamado especialmente la atención, el de un joven llamado Alejandro que tiene un miedo irracional a los perros. Al principio, pensé que podría haber sido atacado por uno cuando era niño, pero a medida que lo conocí mejor, me di cuenta de que había algo más detrás de su fobia. Un día, mientras estábamos charlando en el jardín, Alejandro comenzó a abrirse conmigo sobre su miedo. Me contó que hace unos 4 años estaba saliendo con una mujer que le había robado el corazón. Según él, ella era perfecta, la mujer de sus sueños.
Me habló de cómo se conocieron, de cómo se enamoraron y de cómo todo parecía perfecto. Pero todo cambió una noche, cuando se despertó debido a unos crujidos en el piso de abajo. Al buscar a su novia para ver si estaba bien, se dio cuenta de que no estaba a su lado. Se levantó para ir a buscarla y fue entonces cuando vio algo que lo hizo cuestionar su cordura. En el piso de abajo, había un ser enorme, mitad perro, mitad mujer, con una apariencia horrible. La descripción que me dio fue tan vívida que me hizo sentir un escalofrío. Me habló de cómo el ser tenía el cuerpo de un perro grande, pero con rasgos femeninos en su rostro. Cuando ese ser se dio cuenta de su presencia, se acercó a él con los dientes fuera. Y fue entonces cuando Alejandro vio algo que lo hizo gritar de terror. Los ojos de ese ser eran idénticos a los de su novia. Alejandro me contó que se desmayó y despertó en el psiquiátrico, sin recordar cómo había llegado allí. Asegura que lo que vivió fue completamente real, pero es difícil creerle debido a sus antecedentes de esquizofrenia. Además, según su historial médico, no hay registro de que haya tenido una pareja. Me pregunto si Alejandro realmente vivió ese episodio o si es solo un producto de su imaginación. Como cuidadora, mi trabajo es ayudar a Alejandro a enfrentar sus miedos y a encontrar la verdad detrás de su historia. Pero como persona, no puedo evitar preguntarme, ¿qué pasaría si fuera verdad? ¿Qué pasaría si ese ser mitad perro, mitad mujer fuera real? La historia de Alejandro me ha dejado con más preguntas que respuestas, y me hace reflexionar sobre la complejidad de la mente humana. He estado investigando un poco más sobre el caso de Alejandro, y he encontrado algunas cosas interesantes. Según su historial, Alejandro ha estado en el psiquiátrico durante varios años, y ha tenido varios episodios de esquizofrenia. Pero también he encontrado algunas notas de sus terapeutas anteriores que sugieren que Alejandro tiene una gran capacidad para crear historias y mundos imaginarios. ¿Es posible que su historia sea una manifestación de su creatividad y no una experiencia real? A medida que sigo trabajando con Alejandro, me doy cuenta de que su miedo a los perros es solo una parte de su historia. Hay algo más profundo que lo atormenta, algo que no puedo entender del todo. Me pregunto si alguna vez podré ayudarlo a encontrar la verdad detrás de su miedo y su historia. ¿O si siempre estará atrapado en su propio mundo de terror y confusión? Solo el tiempo lo dirá. Historia 10. Soy un padre amoroso y dedicado, pero hay momentos en los que me siento aterrorizado por mi propio hijo. Tiene solo 8 años, pero su forma de interactuar con los perros me hace cuestionar su cordura. Al principio, pensé que era tierno y bonito verlo hablar con ellos, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Mi hijo pasa horas en el parque o en la calle hablando con los perros que se encuentra. Al principio, pensé que era una forma de socializar y hacer amigos, pero pronto comenzó a contarme cosas que me hacían sentir un escalofrío. Me decía que el perro del vecino había dicho que tenía la intención de acabar con los niños del vecindario, pero que no podía decirle a nadie. Me decía que el perro de su abuela le había confesado que no soportaba a su abuela, y que las veces que había mordido a sus primos era porque le parecían unas personas muy desagradables. Me siento confundido y asustado. ¿Cómo es posible que mi hijo esté hablando con los perros de esta manera? ¿Qué está pasando en su mente? Me pregunto si es algo que he hecho mal como padre, si hay algo que pueda hacer para ayudarlo. Me siento como si estuviera caminando por un terreno desconocido, sin saber qué hay adelante. Mi esposa y yo hemos intentado hablar con él sobre esto, pero él simplemente nos dice que los perros le hablan y que él les entiende. No parece estar mintiendo, pero es difícil de creer. He intentado observarlo cuando habla con los perros, pero no parece haber nada anormal en su comportamiento. Simplemente habla con ellos como si fueran personas. A veces me pregunto si mi hijo está viendo algo que yo no puedo ver. ¿Hay algo en el mundo que se me escapa? Me siento como si estuviera viviendo en un mundo paralelo, donde las reglas de la realidad no aplican. Me pregunto si debería buscar ayuda profesional, pero no sé si eso sería lo correcto. Mi hijo parece estar perfectamente feliz y contento cuando habla con los perros. No parece estar asustado o ansioso, simplemente habla con ellos como si fueran sus amigos. Me pregunto si yo estoy siendo demasiado protector,
si estoy sobrereaccionando. Pero no puedo evitar sentirme así. Hay algo en la forma en que mi hijo habla de los perros que me hace sentir que hay algo más detrás de todo esto. He intentado hablar con otros padres y amigos sobre esto, pero nadie parece entender mi preocupación. Me dicen que los niños tienen mucha imaginación y que es normal que hablen con los animales como si fueran personas. Pero hay algo en la forma en que mi hijo habla de los perros que me hace sentir que es diferente. Hay algo en sus ojos, algo en su voz, que me hace sentir que está viendo algo que yo no puedo ver. Me siento atrapado en una situación que no sé cómo manejar. ¿Debería preocuparme por la salud mental de mi hijo? ¿Debería buscar ayuda profesional? No sé qué hacer. Solo sé que quiero proteger a mi hijo y a los que lo rodean. Quiero entender qué está pasando en su mente. Quiero saber qué ve cuando habla con los perros. Solo espero poder encontrar una forma de ayudar a mi hijo.